Buenas noches. Mi nombre es Armando Jiménez y quisiera compartir con ustedes en esta noche una oración por aquellos que están en dificultades, aquellos que están pasando por tribulaciones o por aquellos que están pasando, Señor, por enfermedad. Amado Dios y Señor, Padre Santo, te amamos, te glorificamos y te damos las gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, estamos teniendo una relación contigo, Padre, y confiando en tu misericordia, confiando en tu amor, Señor, en esa grandeza maravillosa, Señor, que tienes tú. Padre, y es por eso, Señor, que nosotros con la seguridad de saber que tú nos escuchas y tú eres fiel a tu palabra, es que te queremos poner a aquellos que están enfermos, Señor. Sabemos que tú eres el doctor de doctores, Señor, aquel que sanó leprosos, sanó cualquier cantidad de personas que estuvieron enfermas, Señor, y sigue sanando hoy día, Señor. Padre, de igual manera, Señor, te queremos pedir por aquellos que no van a estar escuchando, Señor, que sea tu Santo y Divino Espíritu, Señor, obrando en ello, que mi carne no pueda interferir en tu maravilloso mensaje y que sea tu Santo y Divino Espíritu aquel que pueda salir glorificado, Señor, y exaltado realmente en esta noche. Señor, te amamos y te damos las gracias, Señor, porque es un privilegio maravilloso el que tú en esta noche me te has dado. Señor, te pongo todo esto en tus manos, Señor, para que tú seas aquel hacedor de todo, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, de más está decirlo que es una alegría, que es un gozo, es una bendición tremenda el que Dios me permita otra vez compartir algunos versículos de su palabra. Y en esta noche quisiera ir directamente al grano, como dicen, porque de la introducción quiero hacer un pequeño repaso del capítulo 8 para que podamos ponerlo en sintonía, poder decir. Entonces, quisiera que en esta noche usted esté preparado para participar, quizás con preguntas, quizás teniendo en estos momentos la Biblia en sus manos y poder estar leyendo y compartiendo lo que nosotros vamos a estar leyendo aquí. Quisiera dar de comienzo un trasfondo histórico que tiene este capítulo. Y cuando digo trasfondo histórico es porque quizás voy a estar mostrando cosas que realmente no están en parte de lo que es estos versículos. Pero sí vamos a poder ver cómo Dios estuvo obrando, cómo Dios obra y en qué forma se manifestó de una manera maravillosa. El primer versículo del capítulo 8 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Quisiera que pudiéramos ver cómo Dios estaba obrando antes de comenzar a leer esta escritura, antes de comenzar esta gran reunión, porque si yo le dijera a ustedes cómo es que se juntaron todos como un solo hombre, o quizás si le dijera cómo supieran o cómo sabían el lugar determinado y la hora en la cual se habían juntado. En uno de los comentarios que estuve estudiando,
y es con el que más he estado en sintonía, es poder decir y ver que el Espíritu Santo estuvo obrando antes de que toda esta gente se pudiera juntar. Porque obró en aquellos que fueron y seguramente determinaron el lugar, determinaron el horario. Y es fácil quizás deducir, ¿no? Una persona, si no está guiada por el Espíritu, no se va a levantar tan temprano a querer ir a escuchar la palabra de Dios. Una persona, si no está guiada por el Espíritu, no va a estar tantas horas como vamos a ver escuchando la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, ya es una costumbre por decir así. Aquí en nuestro estudio dice la ley de Moisés, es lo mismo. Entonces, por costumbre, usted sabe que cuando se llega a tener mi edad, no es fácil sacar las costumbres que uno tiene encima. Entonces, por eso quisiera que pudiéramos denotar aquí cómo es que todo esto sucede de una manera. En el verso 1, ¿cómo se juntaron todos? ¿Quién le avisó? Y con el mismo sentir que tenían todos de escuchar su palabra y tan temprano. El verso 2 nos dice, el día primero del mes séptimo sucedía esta reunión. Ahora, este mismo día que se habían juntado y el mes, Dios había establecido 3 fiestas. La fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. El versículo 2 dice, y el sacerdote Esdra trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Yo quiero que prestemos aquí el primer día del mes séptimo. Y este es el primer día del mes séptimo en el cual Dios le había dado a Moisés instrucciones de que festejaran 3 fiestas. Si vamos a entrar a querer decir como casualidad, es una casualidad que Dios durante muchos años antes a Moisés le había dicho exactamente el mismo día, exactamente el mismo mes, que él que quería que su pueblo festejara la fiesta de las trompetas. En Levítico, en el capítulo 23, en el versículo 23 y 24 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo, al primero del mes tendría día de reposo y una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Esta es la primera fiesta, pero iba a comenzar el día primero. Y aquí nosotros dices, en el verso segundo, pudimos ver que es el primer día del mes séptimo.
La tercera dice, ¿cuál era el mes séptimo? El mes séptimo, el cual es Tisrei. Y está entre septiembre y octubre, y Dios lo preparó y lo hizo como diciendo que era un mes solemne. Este mes y este día no figura en nuestro estudio y está relacionado con las trompetas. Pero el trasfondo histórico de esto que le había dado Dios ya a Moisés para que hicieran fiesta santa, tenía una relación con Moisés cuando fue a buscar y subió a Sión a buscar las tablas de los 10 mandamientos. En parte sabemos la historia, que cuando llegó de vuelta al campamento después de 40 días, se encontró que estaba toda la congregación allí adorando a un becerro de oro. Tremenda idolatría, tremendo dolor sintió Moisés cuando él tenía el pensar que lo estaban esperando a él. Dice que ese mismo día murieron 3,000 personas. La idolatría costó 3,000 personas que fueron los que cayeron en aquel día. ¿Sabe que el pecado tiene unas consecuencias? ¿Sabe que la idolatría disgusta a Dios? ¿Sabes que es muy fácil ser idólatra? Muchas veces nosotros amamos mucho al dinero y estamos haciendo idolatría del dinero. Pero muchas veces quizás lo hacemos con cosas insignificantes como que nosotros la vemos, como nuestra familia, como nuestro trabajo. A los israelitas les comenzó a preocupar muchísimo de que Dios se hubiera enojado y de que Dios se fuera a apartar de ellos. Pero Moisés comenzó a tener días de oración largas en el tabernáculo y el pueblo comenzó a arrepentirse y a tener conciencia de el mal que habían hecho. Para hacerla corta, Dios le da una nueva oportunidad y le pide a Moisés que suba a buscarla por segunda vez las tablas de los 10 mandamientos. Cuando venía de vuelta ya, es que había un coro grande de trompetas esperando, y el motivo principal, dice, de esas trompetas era decirle, bueno, no a la idolatría, pero más que todo estaban destinadas para instar al pueblo al arrepentimiento. Ese arrepentimiento y ese dolor que ellos habían causado, querían hacer memoria de eso, y después Dios instaura este día como día conmemoratorio para él. El mes séptimo, Tisrei, es el mes septiembre o octubre. Este mes, ahí mismo después de conmemorar las fiestas el día primero, él instituye la fiesta más solemne que tienen los judíos, la fiesta más importante
que es la fiesta de la expiación. Yom Kippur es conocido como el día de la expiación del perdón y del arrepentimiento de corazón, de un arrepentimiento sincero. Ahora miren, el primer día del séptimo mes había instituido la fiesta de la trompeta. Ahora aquí en Levítico 23-27 nos dice que a los 10 días del mes séptimo será el día de la expiación y tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Festejar. Esta ofrenda encendida es tiempo de otoño, habían terminado las cosechas y con parte de esas obras de las cosechas o parte de aquellas que habían hecho, es que habían hecho como un holocausto encendido. Entonces dice que habían hecho ofrenda encendida a Jehová. Todo esto es un relato muy largo, nos encontramos en Levítico 16 del 1 al 34. La instrucción para la expiación, realmente que eso se dio para el tabernáculo, para que los sacerdotes en el tabernáculo pudieran hacer toda la expiación y pedir perdón por sus pecados. Dice, ¿cuál era el mes séptimo? El mes de Tisrei. Está entre septiembre y octubre, Dios lo hizo solemne. La cuarta es la de los tabernáculos o la de las enramadas o la de las cabañas. Y esa fiesta sí en parte la vamos a tocar esta tarde porque el estudio se va a centrar en parte de lo que es la fiesta de los tabernáculos. Vuelvo a decirle, casualidad. Si hay una cosa que yo aprendí cuando recibí a Cristo, es que en el Señor no hay casualidad. Para el cristiano no existe la casualidad. Si usted está teniendo una relación con Dios, si usted está siendo guiado por Él, si usted está siguiendo lo que Él quiere, no es casualidad, son cosas que Dios ya tenía de antemano preparadas. Y es por eso que antes de comenzar el estudio yo decía que era seguro que el Espíritu Santo había estado obrando de una manera antes, porque parte de lo que es este estudio que va a continuar va a tener una relación grande con la fiesta de los tabernáculos. Dice en el verso 3, y leyó el libro delante de las plazas que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nuestro hermano la semana pasada, Javier, hizo una introducción tremenda y una explicación tremenda de cómo es que podían haber llegado a estar tanto tiempo escuchando el libro de la ley, cuando nosotros ahora, cuando tenemos más de 45 minutos o una hora, ya no entramos a desesperar y a volver locos. Cuando dice que era del alba, nos está hablando que el alba es cuando aparece el sol, tipo 6 de la mañana, 7 de la mañana, los primeros rayos solares, ahí dice que eso es el comienzo del alba. Y termina cuando el sol ya está arriba y comienza a alumbrar. Realmente Dios ya había comenzado a hacer una transformación tremenda, como sabemos que tiene su palabra,
estaban todos muy atentos, dice, al libro de la ley. Y era un grupo grande. Y era un grupo que estaba más de miles de personas. No le voy a decir un número porque no figura, pero en parte podemos deducir que los que vinieron con Esdras y los que estuvieron, habían más de 40,000 personas. Y acá cuando dice todo el pueblo, figúrese que sean la mitad, que hayan sido 20,000. Era un grupo tremendo. Y el panorama que nos da, si usted está en el capítulo 8, se va a dar cuenta que dice que Esdras está en una plataforma alta y está en un púlpito que habían hecho, parecido a este capaz. Este lo hizo Norberto. Aquel lo habían hecho para que compartiera Esdras. Y dice que a la izquierda de lo que estaba Esdras, que estaba leyendo el libro de la ley, a la izquierda habían 7 hombres. Y a la derecha habían 6 hombres, habían 13 hombres los que estaban allí con él en la lectura. El verso 6, por falta de tiempo, se lo voy a decir, si usted tiene la Biblia ahí, lo puede ver. Ora Esdras, pide la bendición, el pueblo se humilla y llegamos así hasta el verso 8-9, que es donde vamos a continuar nuestro estudio en esta noche. Lo que hemos tratado de hacer o lo que he tratado de querer compartir con ustedes, primero es que en el Señor no hay casualidad. Y que Él siempre tiene todo preparado. Y mientras que yo leía y estudiaba esto y yo veía la cantidad de gente que había, podía ver y darme cuenta que realmente tenemos un Dios de orden, donde Él tenía todo organizado ya para que no hubiera disturbios, no hubieran problemas. Dice, en el capítulo 8, en el verso 9, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Miren todo ese cuadro. Entonces, en medio de toda esa gente estaban los levitas, ayudando a entender o a enseñar a toda esa gente, la cual cuando estaba leyendo Esdras no sabían de qué se trataba, ni por qué. Ya vamos a ver por qué ellos estaban tan ignorantes en parte a lo que Esdras estaba leyendo. La mayoría de toda esa gente que estaba ahí escuchando era gente que había estado cautiva, en cautiverio. Gente que volvió a Jerusalén con Esdras, que levantaron el templo. Después un grupo grande volvió con Nehemías. Pero estas fiestas, o esta parte, o esta de estar leyendo, así al aire libre podemos decir, tengan la perspectiva de que el templo estaba terminado. Y no se hizo todo esto dentro de lo que era el templo, sino se hizo enfrente de lo que era una plaza, la Puerta de las Aguas. La palabra de Dios tiene un poder tremendo. La palabra de Dios logra y transformar corazones, cambiar personas.
Y en estos momentos es increíble cómo Dios estaba tocando a toda esta persona. Pero aquí dentro de este versículo hay una pregunta, otra pregunta. Día santo es a Jehová. ¿Quién determinó eso? Seguramente estaba en la escritura de lo que estaban leyendo, que ese día era un día santo. ¿Cómo termina Levítico 23-24? Dice, el mes séptimo al primero del día de mes tendréas día de reposo y una conmemoración al sol de trompeta y una santa convocación. No puedo decir que estaban leyendo esta parte porque no nos lo dice. Pero en alguna parte de la ley que ellos estaban leyendo o estaban enseñando y su pueblo estaba aprendiendo, es que habían determinado que era un día santo. Y después, dentro de cada fiesta, o el primer día de cada fiesta, se hacía un día donde sabático, por poder decir, para que podamos entenderlo más. Pero también acá ellos están diciendo, hey, no lloren, porque el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, esto me encanta, mi hermano. Luego les dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce, y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Mire, si algo que reafirmé en este estudio es que tenemos un Dios alegre, tenemos un Dios poderoso, a un Dios que le gusta la fiesta. Pero a un Dios por sobre todas las cosas le gusta que usted y yo estemos contentos, seamos agradecidos, podamos sentir el gozo de saber todas las bendiciones que tenemos. Quizá dirá usted, ¿qué bendiciones o como cuáles? Tenemos una vida eterna. Tenemos la promesa maravillosa que si morimos vamos a resucitar para estar eternamente con Él. Hoy día usted tiene una promesa donde estamos pasando por momentos duros, pero hay una promesa de Dios que dice, hey, no te voy a dar algo más de lo que vos no puedas soportar. Un Dios que nos ama. Un Dios que deja un montón de símbolos, porque sabe que nosotros somos olvidadizos, porque sabe que a nosotros nos cuesta recordar, nos cuesta ser agradecidos. Pero aquí dice, wow, id y comed. ¡Ja! Tres comisiones. Id y comer juntos y con alegría. Acuérdense que todo esto se tiene que hacer con alegría. En Deuteronomio 12:7 dice, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros, vuestra familia y vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Trabajaste hoy día? Dios te ha bendecido para que tus manos puedan hacer el trabajo. Pero la mayoría de las veces, como es normal, no somos de ser agradecidos. Pero que estemos felices, que estemos contentos, que estemos alegres. Y esto de comer no era una comida así, porque dice
que tenían que comer grosuras. Y esta grosura no es, no es la grosura que nosotros tenemos, que pensamos que está relacionada con grasa. No, esto quiere decir muy buena carne. Muy buena carne. ¿Eres agradecido? Seguramente. Pero Dios sabe que no somos tanto, que nos cuesta muchísimo ser agradecidos. Tenemos una historia así rápida donde Jesús va y sana a 10 leprosos y solamente uno es agradecido y vuelven a darle las gracias. Pero Dios quiere que vos seas, que estés gozoso, que estés contento. En Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. En la versión internacional dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, por favor, alégrense. La segunda es, bebed vino dulce. En Isaías 25:6 dice, esto va a ser en un futuro, y pero va a ser una gran fiesta, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete. ¿Quién lo va a hacer? Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a hacer? Banquete. ¿De qué? De manjares suculentos, dice. Banquete de vino refinado, de gruesos tuétanos y de vino purificado. Cuando hablamos de vino, muchas veces nosotros le tratamos de disparar o nos cuesta hablar. Pero acá Dios va a hacer un gran banquete y Él va a poner vino y del mejor. Lo que a Dios le disgusta es cuando perdemos la perspectiva de lo que significa el vino. En Argentina había o hay todavía, un gran cómico o cuentista, Landricina, y él dice que para las fiestas, cuando se juntan, y está relacionado para la fiesta de Navidad, dice, que cuando se juntan, ellos entran con se habían peleado durante todo el año, ni se habían visto, pero ahí tenían la actitud de perdonarse, de quererse y besarse, y de una alegría tremenda. Pero lo triste era que a las 2 horas ya se habían vuelto a pelear y no sabían, dice, no sabían para qué se habían juntado. El vino le había hecho perder la perspectiva. Y eso es lo que le disgusta a Dios. Dios quiere que jamás perdamos la perspectiva de tenerlo en la presencia de Él. Él quiere que jamás dejemos de tener la seguridad de que Él que Él nos está viendo, nos está mirando. El vino en poca medida no es mala, pero el vino te hace perder la perspectiva de Dios. Si te hace perder eso, no lo tomes. Pero mira, a mí me encanta tomarme una copita de vino con los asados. Agarro medio vaso, le echo soda y me gusta. Pero el caso es que en esta fiesta iban a comer muy buena comida, iban a tomar muy buen vino. Y quisiera que vayáramos a la tercera comisión.
de esas que dio allí. Comer juntos, tomar vino y compartir con los que no tienen nada. En Hechos 20:35 dicen, todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados a recordar la palabra del Señor y recordar la palabra del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Este proverbio es hermoso y dice, Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios te va a prestar para que le dé al pobre y encima después lo que vos le des, Dios te lo va a remunerar. Compartir. Yo relaciono esto de compartir con el dar. Y hay una parte interesante de lo que es dar. Y dice, dar que no tienen nada preparado seguramente eran a los pobres, aquellos que no tenían algo que festejar. Pero no dice así la palabra de Dios. Dice que era para los que no tenían nada. Y seguramente se habían juntado, habían estado escuchando hasta el mediodía la palabra de la ley y habían tenido momentos maravillosos de gozo, de alegría. Y después se habían ido y habían estado comiendo. Algunos quizás no tenían. Pero si no tenían, lo que tenían era obligación, por decir así, dar. Y si obligación ya no sale del corazón, ya no se da con alegría. ¿Qué es lo que más les cuesta a las personas dar? ¿Qué es lo que más te cuesta a ti dar? Seguramente, lo voy a decir por mí, el dinero es una de las cosas que más cuesta dar. Inclusive a Dios. Dar los diezmos es algo que al cristiano le cuesta dar. Y sabe que lo tiene que dar. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hasta allí, Dios quiere nuestra alegría. Dios quiere que seamos felices. Seguramente, si eres papá o si eres mamá, has experimentado la alegría que viste a un hijo cuando le diste algún regalo que le gustó. Y yo me figuraba que es así como Dios nos quiere ver a nosotros. El hecho de nosotros encaminarnos, el hecho de nosotros saber de que está al lado nuestro, que es nuestro guía, que es nuestro consuelo. Que es nuestra fortaleza, que es nuestra esperanza, el gozo de Jehová. Si vas a dar, jamás mires la condición de las personas. Porque cuando tú estás mirando la condición de la persona, Dios está mirando tu corazón. En una oportunidad se juntó un musulmán, un católico y un cristiano. Y estaban ahí discutiendo a ver cuál era más rápido con el arma. Entonces deciden hacer un duelo. Primero va el católico con el musulmán, se ponen ahí a 10 pasos, cuentan, dicen ya y ¡pam! Cayó el musulmán. Le tocaba al católico con el cristiano. Se ponen, dan la orden, ya, ¡pam! Saca el católico, ¡pum! Un tiro en el corazón.
Y no se cayó. Siguió parado el cristiano. ¡Pam! Un tiro en la cabeza. No se cayó. Y como que se entró a volver loco y empezó a tirar tiros por todos lados hasta que le pega un tiro donde el cristiano tenía la cartera. Entonces ahí se cae y se muere el cristiano. Le pegó donde él tenía su corazón, en la cartera. Y así nosotros muchas veces somos, ¿no? Y no lo digo por usted, yo lo digo por mí. El verso 10 dice, luego le dijo, comed grosura y beber vino y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. De eso ya estaba otra vez, estaba bien ratificado que era día santo y que no había que estar triste. Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Porque el gozo de Jehová debe ser nuestra fortaleza. Los levitas, que era lo que andaban en el medio cuidando y ayudando, dicen, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque día santo y no entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Wow. Habían entendido las palabras que le habían enseñado. Trabajo a full del Espíritu Santo. Porque es Él el que da el entendimiento. Muchas veces lo resaltamos y nos creemos que somos nosotros los que damos las explicaciones, pero es el Espíritu Santo el que está tocando los corazones. Los que nos pueda ir y hacer festejar y alegrarnos y estar dichosos y sentirnos felices. Muchas veces nosotros alteramos lo que es el gozo con el estar contento. Dice que cuando había alguien que en el coro se ponían y cantaban fuerte y él decía, wow, qué gozo que tiene mi iglesia para cantar. Y otro le dice, qué pulmones que tiene. Porque el gritar no significa tener gozo. El gozo que viene del Señor no es mera emoción. El gozo del Señor, por lo general, es el resultado de una confesión de pecado. El gozo del Señor es a través de un arrepentimiento sincero. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y dice acá que los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, ayudándole. Ahora, el pueblo levita era una de las 12 tribus que eran aquellos que no tenían heredad. Eran aquellos que únicamente su misión era para ayudar en el templo, para ayudar en actividades así religiosas, por decir así, para poder entender. Pero ellos eran los únicos que no tenían herencia o no tenían casa o no tenían cosas como tenían todas las otras tribus. Ellos eran mantenidos por las otras 11 tribus, se daba y se ayudaba y se mantenía lo que era para comer para los levitas o para todos sus quehaceres.
En Nehemías 8, 13 y 14 dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes, levitas y Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley de que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Quién era el mero mero? Esdras. Ahora me encanta porque aquí podemos saber a un tremendo líder espiritual. Y nosotros, en la iglesia La Vid, Dios nos ha dado la bendición de tener también un gran líder espiritual. Es donde no se siente que la sabe toda. Así, acá como Esdras. Él trató de llamar a las personas, a las cabezas, a las personas más importantes de la familia, de los sacerdotes, de los levitas. Dice, para entender la palabra de la ley. Yo veía esa reunión como muchas veces nos reunimos nosotros en la vid, con los ancianos, para determinar cosas que hacer. Y en definitiva, dice que hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo. La fiesta de las cabañas comenzaba el día 15 del mes 7. El mismo mes que comenzó la lectura, solamente en el día 1. En Levítico capítulo 23, 39 al 41 dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, y el octavo día será también día de reposo. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será perpetuo vuestras generaciones en el mes séptimo. Vuelvo a decir, todo esto no se había estado haciendo, porque toda aquella gente que había estado con Nabucodonosor allá en esclavitud y habían vuelto, pues no habían estado en práctica de esto. Es por eso que estaban tan afanados y tenían que estar, pero bien preparados para enseñar al pueblo de lo que se estaba leyendo. Ahora, ¿qué es lo que se estaba leyendo? No podemos decir que era esto, que era parte de esto. Pero lo que sí yo le puedo garantizar es que era una parte donde estaba redactando esto, que se debía hacer la fiesta de los tabernáculos. Es más, explica en parte cómo lo tendrían que hacer. ¿Qué significa o cuál es el trasfondo histórico de la fiesta de los tabernáculos? Bueno, el trasfondo histórico tiene un montón de símbolos, pero así, para tocarla ahora rápido y enseguida vamos a profundizar un poquito, le puedo decir que era los 40 años que anduvieron por el desierto. Estaba haciendo la representación de eso, del peregrinaje de los 40 años. Y dice un parte de un comentario,
Dice, el mensaje está depositado en una vasija, el símbolo. Ignorar el símbolo es ignorar el mensaje. Y nosotros muchas veces ignoramos los símbolos. Cuando ignoramos los símbolos, ignoramos el mensaje. La Santa Cena, el bautismo. La Santa Cena es recordatorio a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos símbolos, el vino y el pan. Si ignoramos los signos, ignoramos el tremendo mensaje que Dios nos ha dicho que festejemos. Y ese es un día, por ejemplo, el mensaje de lo que es, lo que significa los símbolos y lo que se tiene que hacer. En el caso de la Santa Cena dice que tenemos que hacer en recordatorio a la resurrección de Cristo, a la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es un día en el que es fiesta, pero lo hacemos en conmemoración para recordar. Pero muchas veces, muchos, cuando están festejando la Santa Cena y tienen que orar por los símbolos, empiezan a orar por los enfermos también. Y ese no es momento. Ese es momento para centrarnos en el recordatorio de lo que estamos haciendo. Estuve viendo algunos videos y dicen de que si usted no vio alguna vez una fiesta de los tabernáculos ni tuvo la oportunidad de vivirla, usted jamás ha sentido realmente el gozo del Señor. No puede ser así, seguro que no. Pero una manera de expresar el tremendo gozo que el judío siente cuando está haciendo la representación de esos símbolos. Entonces, ¿era casualidad? ¿Es casualidad que en el mes 7 o septiembre y octubre apareciera en nuestro estudio esta fiesta? Seguro que no. Dios tiene todo ya preparado de antemano. Obras, dice, para que nosotros andemos en ella. En Nehemías 8:15 dice que hiciesen saber y pasaran pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivos silvestres, de arañán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculo como está escrito. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que estaban leyendo? ¿Qué es lo que iban a hacer? Como está escrito. Lo iban a hacer tal cual como estaba escrito. Salieron a comunicarle al pueblo. Después de esa reunión que tuvieron los líderes, que encontraron que había que hacer tabernáculo, se juntaron todos y dijeron, bueno, hay que salir a comentar y decirle al pueblo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Bueno, hay que ir nada más y traerlo. Vamos a hacer como una pequeña cabaña o una pequeña enramada o un pequeño tabernáculo. Son algunos de los nombres que encontramos que se les llama a estas fiestas. Salieron a cumplir lo que Dios quería. Salieron a hacer lo que Dios había mandado.
Salió pues el pueblo y trajeron rama, hicieron tabernáculo, cada uno sobre su terrado, sobre su patio, en los patios de las casas, de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo. En el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Por qué decía que ellos no tenían idea ni sabían? Justamente por eso, porque jamás lo habían festejado ni tenían idea. Hacía muchos años que se había dejado de hacer, pero ese era un comienzo en estos momentos de comenzar a hacer. Mire, en Nehemías 7, capítulo 7, en el verso 66 dice, toda la congregación junta eran 42.360 la que había vuelto. En Esdras 2:64 dice exactamente lo mismo. El punto era que debían acampar y vivir y preparar dentro de lo que eran esas cabañas. ¿Le está tomando sentido o le toma sentido? Es como decirle que tuviera que salir mañana y en su patio de su casa hacer una cabañita, una enramada. Pero el caso es que no es hacerla, sino es que tenían que vivir los 8 días dentro de la enramada. Comer, dormir y vivir. El caso de la ramada, de las cabañas, era para recordar de los 40 años que dijimos que habían andado en el desierto. Hoy día se le llama Sukkot a esa fiesta, el judío. Dice que cuando uno entra adentro de esa cabaña, el judío no entra físicamente. Dice que entra espiritualmente para encontrarse allí con el Todopoderoso, con el Dios de los cielos, con el gran yo soy. El techo dice que significa la protección de la nube que los guarda, que los resguarda, por decir así. La nube gloriosa y que el Altísimo lo está guardando. La nube también significa dirección, pero también en la noche había uno que lo guiaba con el fuego y dice que el fuego le ayudaba a que los animales del desierto no se arrimaran por el calor del fuego. Pero también de paso les servía de protección, porque en el desierto en las noches se pone bastante frío y les servía para consuelo. Todos los días oraban, todos los días leían lo que era parte de la ley. Y habían 2 salmos predilectos de ellos, que era el 113
y el 118. Nehemías 8:18, y si leyó Esdras el libro de la ley de Dios, cada día desde el primer día hasta el último hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Ya está. Dice de que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todos los días leyeron lo importante, con gozo, con alegría. Pudieron comer, pudieron beber, pudieron disfrutar y terminaron haciéndose unas cabañas para recordar todo lo que aquellos habían sufrido o habían vivido. Pero por sobre todas las cosas no era por lo que habían sufrido, sino para sentir el gozo y la alegría de sentirse protegido por Dios. En ese Sukkot es sentirse la presencia misma del Altísimo, dice. Es sentir la alegría, el gozo de saber que Dios está contigo, que Dios te va a ayudar, te va a seguir bendiciendo en el caminar aquí como que iban en el desierto. Quisiera compartir, si tú estás en esta noche escuchando, algo con lo que Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que tenga una vida eterna. Dios quiere ser tu papá. Dios quiere estar dentro de tu corazón. Por eso tienes que recibirle. Yo quisiera que en estos momentos, si estás ahí, te encuentres escuchando esto, que puedas cerrar los ojos, o si estás solo puedas decir esta oración de lo profundo de tu corazón. Señor, sé que soy un pecador, sé que el pecado no puede entrar en tu presencia. Señor, sé que necesito de ti, de tu perdón, que seas mi Salvador. Y yo te abro las puertas de mi corazón, Señor, para recibirte a ti, Señor, como ese gran Dios todopoderoso que tú eres. Para comenzar a ser tu hijo, para saber, Señor, de que tú me estás esperando con las manos abiertas, para regalarme una eternidad y poder tener una relación contigo. Señor, te quiero dar las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.